Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Todo lo que Recibimos en vacaciones a Guillermo Rica, que está haciendo un alto en su descanso para venir a trabajar para nosotros. ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Bien, Guille. Bueno, muy bien. Buen día. Buen día. El tema de hoy, ¿lo enunciamos como título o prefiere largar yendo a mí me entusiasma el perfume que lleva el dolor? No sé, la última palabra que escuché, la palabra dolor, la escuché a Cristalina. Bueno, vamos a ver un poco de eso, porque es un verso de una canción de Fito. Sí. Hoy es el día del rock, así que yo no sabía. Le pegamos. Le pegamos, sí. No, puedo decir que está todo guionado. Está todo guionado, está todo hay una gran producción. Exactamente. Así que nada. También se podría titular con otro verso de una canción de Fito, pero bueno, me dio no sé qué. Que dice: el mundo está lleno de hijos de puta, pero no, era como demasiado. Bueno, pero eso dice el tema, acá es literal. Uno podría, preguntarse a qué huele el dolor. No sabemos, no se sabe, pero en estos días se ha hablado mucho del dolor, como bien decías vos. Hubo de manera, yo diría, sincronizada en distintos foros toda una performática del dolor, desde las recetas para arreglar el país con motosierra, una imagen que remite al cine de horror, al cine gore, ¿no? Donde hay muchos cuerpos descuartizados y sangre por todas partes, pasando precisamente por los discursos de Cristalina Georgieva, diciendo desde New York, desde el Fondo Monetario, que hay dolores que es mejor pasarlos de una vez, digamos, y ya, no demorarlos, no ahorrárselos. En la misma línea veníamos escuchando a Melconian, en campaña con su propuesta de la Fundación Mediterránea, para la cual trabaja, para la cual también trabajó Cabal y para la cual también trabajó nuestro gobernador, digamos, Schiaretti, acerca del necesario sufrimiento que deberá atravesar el país. Le escuchamos a Vidal decir lo mismo, a López Murphy, digamos, decir lo mismo. A todo el arco de la derecha política y mediática anunciándonos, profetizándonos dolores. Recientemente, incluso este mismo discurso se reprodujo en un foro que es el de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Una expresión que Borges diría es un verdadero oxímoron, digamos, ¿no? Pero bueno. Lo primero que habría que preguntarse es por qué los sujetos del dolor son siempre los mismos, ¿no? Porque es un poco raro. Porque es el dolor, pero de los otros. Claro, eso habría que remarcarlo, ¿no? O sea, siempre los que tienen que sufrir son siempre los trabajadores, los asalariados, los sectores asociados vulnerados, vulnerables, ¿no? Uno se preguntaría, ¿y cuánto le va a tocar sufrir a los que piden, digamos, ¿no?, el sufrimiento? Sí, o sea, ¿cuánto les va a tocar a ellos, ¿no? Hay toda una teología, digamos, del dolorismo que ve allí un mérito. Hay que decir que es una mala teología, incluso desde la más ortodoxa de las teologías, digamos, cristianas, es una mala teología. Bueno, ¿sí? La Iglesia Católica durante mucho tiempo, después se revisó el concepto, ¿no? Sí, claro, o sea... Se construyó sobre el pecado y el dolor, sí, la culpa, pero para liberarte. En realidad, digamos, las buenas teologías son teologías de la gracia, no del mérito por dolor, digamos, ¿no? O sea, y esto si uno, qué sé yo, va a leer a San Agustín, digamos, o va a leer a Santo Tomás de Aquino, estoy hablando clásicos, va a encontrar esto, o sea, que no reivindican el dolor, sino que reivindican precisamente la acción generosa, amorosa, digamos, de la gracia divina, podríamos decir, ¿no? O sea, hablando, hace mucho que no hablo de teología, así que mira de lo que me haces hablar. Hay también una obsesión neurótica con sufrir para redimir, para saber qué, ¿no? O sea, la vida propia, la vida de otro. Eso es un tema del psicoanálisis. La cuestión es que el goce en el sufrimiento es una perversión. No hay ninguna virtud en sufrir. O sea, no hay virtud alguna en sufrir, ¿no? Yo creo que sería bueno preguntarse primero por las causas del sufrimiento social antes de andar profetizándolo como si se tratara de una fatalidad inevitable. Datos, no relato, piden a algunos, ¿no? Acá van algunos datos. En la última edición de la la excelente revista Crisis, que dirige Mario Santucho y que recomiendo, hay un informe sobre la renta de lo que se llama allí los traficantes de granos, porque, o sea, el comercio de granos a nivel mundial, desde que empieza a configurarse de forma global a mediados de los años 70,
es muy opaco y oscuro y se ha resistido mucho incluso a ser investigado, ¿no? Es muy revelador esa nota acerca de quiénes son los causantes de los dolores del pueblo argentino, que precisamente son esos mismos que piden más dolor, casualmente, ¿no? Yo voy a referenciar un par de datos de ese informe de la revista Crisis. Dice, según un estudio reciente de Diego Fernández, que forma parte de su libro El campo argentino en pandemia, ganadores, perdedores y cuentas pendientes, los precios internacionales de los granos subieron un 53,5% entre mayo de 2020 y marzo de 2021, mientras las manufacturas solo crecieron un 9,2%. Eso quiere decir que gracias a la pandemia aumentó el poder de compra de la misma bolsa de granos sin que mediaran mejoras en la productividad ni una mayor inversión, es decir, pura renta. Dicho de otra manera, en 2021 con una tonelada de soja se pudo comprar un 27,6% más de bienes y servicios que en 2020, porque los precios de los granos en pesos, traducidos al tipo de cambio oficial y descontadas las retenciones, superaron por varios cuerpos a la inflación. Mientras los granos crecieron un 94% en pesos, el IPC, es decir, el índice de precio del consumidor, subió, entre comillas, solo un 52%. Sin tocar nada. Exacto. No sembraron más, no produjeron más. Dicho en criollo, los empresarios del agro le ganaron por 42 puntos a la inflación. Quien pudiera, ¿no? Sobre llovido mojado, a esta mejoría notable se suma la superrenta de 2022 generada por el alza de precios como consecuencia de la guerra en Ucrania. La bolsa de cereales de Rosario calculó un extra de 3.000 millones de dólares por encima de lo que se esperaba facturar cuando se sembraron los cultivos de esta campaña exportadora. Así las cosas, la importancia de estos dos complejos en la balanza comercial será todavía más decisiva este año. Resulta bastante obvio, esto es innegable, que uno de los principales palancas del desarrollo nacional se ubica en estos sectores. El problema radica en la resistencia de los sujetos que controlan el punto de apoyo de esa palanca, ¿no? Como dice el informe, en la Argentina de hoy el pobre Arquímedes de Siracusa estaría desempleado, digamos, no encontraría el punto de apoyo para mover el mundo. Todos sabemos que hay una disputa, digamos, por esta renta y que esa disputa está en el centro de la arena política, pero, como dice este informe de la revista Crisis, hay algo de lo que no se habla. Hay un bypass, o sea, una especie de desvío. Alguien en la comercialización de granos se queda con un vuelto grande. ¿Quiénes son? Bueno, adivinaste, son los que este informe llama traficantes de granos. ¿Y cómo logran engañarnos? Y esto es sumamente interesante porque de esto sí que no se habla. Gracias a una norma sancionada el 8 de octubre de 1976, en los albores de la última dictadura militar, en el mundillo agrario se la conoce como Ley de Granos, aunque en rigor se trata de un decreto firmado por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, no sé si te suenan. Y aunque resulte inverosímil, ese bando militar, es decir, ese decreto, permanece vigente. ¿No sé? Una vez más, los gobiernos pasan, pero el poder queda. ¿Qué dice ese decreto? No lo voy a leer, es el decreto 21.453/76. Lo que dice básicamente es que la rendición, digamos, fiscal de impuesto que vos tenés que pagar por derechos de exportación se fija al momento en que vos presentás la declaración jurada de la venta y no al momento en que la cobrás. Y entre una cosa y otra puede pasar un año y por lo tanto el valor puede cambiar, como muestran estas variaciones de precios de las que venimos hablando a raíz de la pandemia, a raíz de la guerra en Ucrania. Bueno, es más, este informe cuenta que cuando Putin declaró la guerra, digamos, a Ucrania, al día siguiente de la declaración de guerra hubo una lluvia, una catarata de declaraciones juradas de ventas de granos, digamos, que se presentaron ante el Estado, ¿no? Porque sabían que iban a aumentar los granos y cuando cobraran, exacto, ese registro no iba a tributar. Exactamente. ¿Cuál es la trampa, no es cierto, que esconde este tecnicismo? Bueno, con el surgimiento de la declaración jurada de venta al exterior, los operadores consiguen diferir el momento en que supuestamente se pacta la venta, ¿no? Entre uno y otro evento puede pasar un año, pero el Estado cobra su porción según los precios vigentes al día de la declaración, ¿sí? Por ejemplo, en el rubro de aceite de soja, nada más hablamos de una diferencia anual, en este último periodo, de $200 millones, nada más.
Ganancia pura sin impuestos. Nada, y sin ninguna sobreinversión, digamos, o sea, sin ninguna nueva inversión, nada. Leyes vigentes redactadas por Videla Martínez Dios en el marco de un gobierno sedicioso, terrorista, dictatorial, todo lo cual no hace más que acentuar las preguntas que nos hacemos, que nos hemos hecho acá, acerca de las diferencias entre un régimen democrático y un régimen de postdictadura, ¿no? Porque esto es bien propio de un régimen de postdictadura. La otra pregunta, la pregunta más filosófica sería, ¿qué fin persigue toda esta performática del dolor y del sufrimiento? O sea, vista de cerca es bastante estúpida, es un tipo de discurso muy estúpido que no resiste demasiado análisis, pero, como también supo Nietzsche, y Deleuze, filósofo francés, muy buen lector de Nietzsche, lo formuló, leyéndolo, la estupidez, dice Deleuze, es una estructura de pensamiento como tal, no es una forma de equivocarse, expresa por derecho el sinsentido del pensamiento. O sea, la estupidez no es un error, ni es una sarta de errores. Se conocen pensamientos imbéciles, discursos imbéciles construidos, dice Deleuze, totalmente a base de verdades. Pero estas verdades son bajas, o sea, son las verdades tomadas en su lado más bajo, son las que expresan un alma baja, pesada y de plomo, dice, ¿no? O sea, hay una elección política en la filosofía de Nietzsche, acá me estoy metiendo en terreno de mi amigo Pablo Olmedo, que es el que sabe realmente sobre Nietzsche. Hay una elección política que ninguna izquierda parece haber aprendido, y es que los que dominan lo hacen porque nos debilitan. Es decir, la fuerza, porque nos niegan, ¿no? O sea, su fuerza está hecha de lo que nos sustraen. O sea, es un tipo de fuerza reactiva, hecha de la negación de la vida de los otros, de su apresamiento en formas mínimas de supervivencia, en su aplastamiento, en el aplastamiento de la vida de los otros, es lo que Nietzsche llama nihilismo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las fases? O sea, ¿cómo se instaura un régimen de este tipo? O sea, ¿cuáles son las fases del nihilismo que consiste precisamente en negar la vida del otro? La primera es el resentimiento, pero a no confundirse, no se trata, digamos, del resentimiento de los que usualmente se considera resentidos. Se trata de los que tienen el poder de crear el valor del resentimiento. ¿Y quiénes son esos? O sea, los que pueden imponer el resentimiento como un valor. Son los que te dicen, es tu culpa. Esto que nos pasa es tu culpa. ¿Y de quién sería la culpa de lo que nos pasa? Según todos estos sectores reactivos. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, de los que cobran subsidios para sobrevivir, digamos, llegar hasta fin de mes, de los pobres, de los que cobran planes sociales, digamos, de las que se embarazan por un plan, de los que cobran la asignación universal que se va por las canaletas de la droga y del juego, como dijo un dirigente importante, digamos, ¿no?, de la Unión Cívica Radical. Es decir, es el resentimiento frente a la multitud. O sea, ¿qué es lo que resiente a los reactivos que necesitan la debilidad del otro para ser fuertes? Que haya multitud, ¿no? La segunda fase es la introyección de ese resentimiento, es decir, cuando aquellos a quienes va dirigido dicen, sí, tenés razón, somos culpables, ¿no? Porque sí, porque yo cambié 2 veces el auto, sí, porque yo me fui de viaje, soy culpable, ¿no? ¿Sí? Es decir, es la fase de formación de comunidades reactivas, ¿no? Es la fase de formación de rebaños, ¿no? Y la tercera fase es la fase del ideal ascético, que es cuando, o sea, del nihilismo, ¿no? Es cuando ya una vez que la culpa fue introyectada y vos decís, bueno, soy culpable, por lo tanto debo sufrir, ¿sí? El dolor está justificado, ¿no? Dice Deleuze, el nihilismo es expiar 2 cosas, dice, ¿no? El devenir y la multiplicidad. Lo que no puede soportar, ¿sí?, es que haya cambio, haya devenir, es decir, podríamos decir, haya movilidad social, eso no lo puede soportar, ¿sí? Y que haya diferencia, ¿no? Por eso los enunciadores de este discurso, escuché también decir por ahí no hace mucho, les gustaría volver al país de la Constitución de Alberdi. Claro, porque en esa Constitución, en ese momento del país, no había multitudes inmigrantes, no había multitudes irigoyenistas, no había multitudes peronistas, ¿no? Había una sola cosa, que era la oligarquía. Ahora, para su sorpresa, ¿no?, en esa Constitución, porque Alberdi era liberal pero no comía vidrio, ya están establecidos cuáles son las fuentes de financiamiento del Estado, y una de las fuentes de financiamiento del Estado, según esa Constitución, son los derechos de exportación.
Así que lo negado siempre vuelve, ¿no? O sea, aún para aquellos nostálgicos a los cuales les gustaría vivir hoy en el siglo XIX. Bueno, termino, ¿no? De acuerdo a esto, el perfume del dolor no puede ser sino agrio, ¿no? O rancio. Por eso Fito invoca también ahí, como dice toda religión, dice Fito, ¿no? Tiene olor a flores marchitadas, digamos, de esas que uno suele encontrar cuando, ese olor que uno suele encontrar cuando entra en las iglesias. Tiene olor, como dice también otro prócer en el rock de estas pampas, supo decir, a oxígeno vencido. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Otra genialidad de nuestro filósofo de los miércoles. Y no es casualidad, es causalidad que lo haya dicho hoy, en este día en donde el campo protesta. Sí, estaba todo pensado. Estaba todo pensado. Sí. Guillermo, para aplaudirte, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Guillermo Rica en la mañana, así son las cosas. Nunca vi nadie puede